Bienvenidos a Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Versículo 27. Antes de comenzar con la predicación en esta mañana, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que de esta semana pues mostraron ese afecto de amor hacia nosotros. Esta semana fue una semana, bueno, los últimos días han sido días un poco complicados, un poco difíciles, y les doy las gracias a cada uno de ustedes por venir el día lunes a orar por nosotros, su servidor. También gracias por aquellos que nos mandaron mensajes, que mandaron mensajes a mí, y les quiero dar las gracias por mostrar su amor. Para los que no saben, el día lunes, bueno, yo iba a viajar desde el domingo en la noche a la Ciudad de México, pero me sentía muy cansado y me quedé dormido. Dije, ¿sabes qué? Vamos a dormir y nos vamos a las 5 de la mañana, pues porque sinceramente me siento cansado y no vaya a pasar algo, ¿no? Entonces me quedé a las 5 de la mañana para irnos, pero me quedé dormido y me levanté a las 7 de la mañana. Me levanté espantado porque ese día yo tenía que ir a la Ciudad de México y regresar con la misma, porque tenía que estar en las 8 de la noche en Veracruz. De aquí a México son 7, 8 horas de distancia, si es que no hay tráfico. Entonces el tiempo ya lo tenía muy justo, muy apretado. Entonces yo me levanté rápido a las 7 de la mañana, espantado ya, alistándome y para irnos. A las 7:15 de la mañana me llaman y me hablan la persona encargada del trabajo, y se me hizo raro la llamada, pero dije, bueno, pues probablemente es una instalación o algo que haya pasado del tema de instalación. Y contesté. No, yo no contesté, le llamaron a mi esposa y ya me lo pasaron. Entonces, cuando le llaman a ella, pues es porque es un poquito más urgente, y me pasaron y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Dónde estás? Me preguntaron. Pues estoy aquí en la iglesia, en la casa. Me dice, necesito que vengas para acá. Y yo, ¿pero por qué? No me querían decir. Y me dijeron, es que, le digo, ¿por qué? ¿Qué necesitan o cuál es el problema? Dice, es que pasó un accidente. Cuando a mí me dijeron que pasó un accidente, pues obviamente uno piensa en lo peor, en la familia, papá, mamá. Bueno, me está hablando mi papá, pero mi mamá o mi hermano. Dije, ¿qué pasó? Me dice, es que hubo un incendio. Digo, ¿hubo un incendio? ¿En dónde hubo un incendio? Me dice, es que hubo un incendio en el taller. Cuando yo escuché el taller, yo dije, híjole, se quemó todo el material, la bodega que tengo, todo. ¿Qué pasó? Me dice, es que se prendió un carro. Uno de los carros, bueno, dos de los carros, pero uno se prendió y ese quemó al otro. Se prendió un carro y pues estuvimos en el incendio. Eso comenzó a las 4:15 de la mañana. Llegaron los bomberos y llegaron varias autoridades competentes porque no podíamos apagar el incendio, y estuvo a punto de llegar a la bodega donde está todo el material almacenado, y pues obviamente si eso llega a estar, pues se prende todo y se hace una quemazón tal cual. Me empezaron a explicar. Cuando me decían eso, yo literalmente, mi mente como que se bloqueó un poco y me quedé callado y dije, bueno, ¿ustedes están bien? Y ellos me dijeron que sí. Le digo, ¿qué se quemó? Ya me dijeron, se quemó el Spar, el rojo, se quemó otro carro, la Guayín, y pues se quemó un poco de material que estaba allá afuera, y pues bueno, a final de cuentas se quemaron. En ese momento, hermanos, son momentos difíciles, y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que mostraron empatía sobre esta situación, aquellos que mandaron algún mensaje, aquellos que vinieron a orar, principalmente para que Dios nos ayudara a poder resolver todas las diligencias posibles. Obviamente todo esto, hermanos, es una serie de trámites, serie de problemas que se vienen en camino por causa de la situación del taller y muchas cosas políticas. Ya saben que lamentablemente estamos en un país de corrupción, y pues obviamente se necesita dar dinero, repartir dinero a todos lados para modo de que se puedan hacer las cosas bien. Así que les agradezco mucho sus oraciones. Ahora, lamentablemente, ya los dos carros fueron pérdida total. Estoy en trámites de seguro, a ver si hacen válido eso, por el tema de que no estaban dentro de un domicilio, no estaban afuera. Y pues bueno, es un problema, muchas trabas que hay. Y quiero darle las gracias, pero las gracias a cada uno de ustedes. Es difícil, hermanos, cuidar la mente
cuando las cosas no van bien. Es bien difícil. Cuando a mí me dijeron esto de que, ¿sabes qué? Se quemó esto y pasó esto y aquí y allá, yo simplemente no dije nada, me quedé callado, solo pregunté que cómo estaban los demás, pero me quedé callado y lo que hice fue, me arrodillé y dije, Señor, pues tú sabes por qué pasan las cosas. Y fue difícil porque en esos momentos, hermano, uno quiere renegar, uno quiere cuestionar a Dios y quiere decirle a Dios, pero ¿por qué? El domingo yo acababa de predicar superando el punto de darse por vencido. El domingo yo acababa de enseñar la semana pasada acerca de la importancia de agradecer y no quebrarse en los momentos difíciles. Pues bueno, hermanos, Dios nos pone a pruebas para que podamos practicar lo que hablamos y lo que enseñamos. Y en esta tarde, hermano, quiero animarte a que si estás pasando por un mal momento, pues simplemente supere ese punto de darte por vencido. Tal vez las cosas no van bien, tal vez no van como tú esperabas, pero cuando nosotros cuidamos nuestra mente, pues Dios comienza a obrar. Mi esposa me llamaba, porque yo tuve que ir a Veracruz y mi esposa se quedó aquí. Mi esposa me llamaba y me decía, hey, ¿cómo estás? Y yo le decía, yo estoy bien, pues estoy tranquilo, estoy bien. Ella se puso mal, obviamente, pues el embarazo emocionalmente y todo eso se puso mal. Pero, hermanos, cuando nosotros recordamos de quién proceden todas las cosas, ahí es cuando vamos a estar seguros de que probablemente pareciera que estamos retrocediendo, pero la realidad es de que estamos tomando un impulso. La Biblia nos enseña y nos dice en Juan capítulo 3, versículo 27, Juan 3, 27, dice lo siguiente. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, sino que no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Recordemos la historia de Job cuando dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La manera en la que nosotros podemos prosperar en la vida no tiene que ver tanto con el esfuerzo, aunque dentro del algoritmo de prosperidad es un pilar muy importante el esfuerzo, el sacrificio, pero dentro de la prosperidad, hermanos, que nosotros anhelamos, no tiene que ver tanto con el esfuerzo, sino con el buscar estar bien con Dios, porque de Dios proceden todas las cosas. Aquí encontramos en la Biblia cómo Juan le dice, cómo Juan le responde y dice, ¿sabes qué? Mira, nada sucede. Nada pasa sin que Dios lo permita. Dios conoce nuestras situaciones en la vida. Dios conoce que probablemente el día de hoy no nos está yendo bien como quisiéramos en realidad. Dios conoce nuestra necesidad económica y Dios sabe de antemano las cosas que pasan en nuestra vida. Sin embargo, muchas veces el diablo toma ventaja sobre estas situaciones y hace que nosotros, en vez de acercarnos y de reconocer que de Dios proceden todas las cosas y que sin importar las situaciones, todas las cosas nos ayudan a bien, el diablo lo que hace es alejarnos del propósito de Dios, del aprendizaje que Dios quiere darnos a nosotros. Yo estaba recordando cómo le decía a Dios, híjole Dios, yo quiero vender este carro, pero casi como que a veces falla y a veces se compone y quiero vender este carro y también quiero vender este otro carro viejito, pero nadie me lo quiere comprar. Entonces yo decía, bueno, probablemente Dios me dijo, ¿quieres vender los carros? Excelente, pues véndeselos a la aseguradora, pero tengo que quemarlos, hacer algo que no entiendes y tal vez te va a parecer que estoy en contra tuya para que se pueda lograr el propósito que Dios tiene. Hermano, muchas veces Dios tiene que quitarnos algo. Dios tiene que quebrarnos un poquito para que se pueda cumplir las peticiones de nuestro corazón. En esta tarde quiero animarte a enfocar tu mirada. Quiero animarte a centrar el objetivo que es la fuente de toda bendición y nunca olvidar que de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, Dios está en control de todo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hemos logrado, nuestras capacidades, nuestros bienes materiales, todo lo que tenemos únicamente proviene y procede de Dios. Mira, hermanos, muchas veces nos olvidamos de la fuente de la prosperidad. Y todos nosotros aquí queremos ser prosperados.
Todos nosotros nos gusta el dinero, a todos nosotros nos gustan los bienes materiales, a todos nosotros, si por nosotros fuera, pudiéramos tener una mejor calidad de vida, pudiéramos hacer las cosas mucho mejores de la que económicamente, de lo que estamos haciendo ahora. A nadie le gusta vivir limitado, a nadie le gusta vivir bajo un día a la vez, a nadie le gusta estar siempre pensando en el mañana por si no tengo o por si no viene. Hermano, a nadie le gusta estar limitado en ese aspecto. Pero olvidamos que de Dios proceden las cosas y que la fuente de toda bendición, la fuente de toda prosperidad, la fuente de todo bien en la vida únicamente es Dios. Por eso es muy importante lo que la Biblia dice en Mateo 6:33, cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué más? Todo lo demás vendrá por añadido. Sin importar las situaciones de la vida, el primero que debe ser en nuestra vida es Dios. Ahora, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1:17. Dice la Escritura: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que sin importar cuánto nos esforcemos, sin importar cuánto nos sacrifiquemos, si Dios no quiere, no va a pasar. ¿Cuántos tienen peticiones en su corazón? Tenemos peticiones. Pues bueno, Dios es el que puede cumplir aquellas peticiones. Pero la pregunta es si estamos dispuestos a dejar obrar a Dios como Él tiene que obrar. Porque repito, a veces Dios tiene que quitarnos algo para modo de podernos dar lo que nosotros estamos pidiendo. A veces Dios tiene que quitarte un diente para que Él te pueda proveer para darte un diente de oro. A veces Dios tiene que permitir que te machuques la mano para modo que Él te pueda dar otra bendición, que algo que venga más adelante. Hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien, pero lamentablemente muchos de nosotros renegamos. Muchos de nosotros fallamos ante la prueba. Muchos de nosotros decimos: bueno, Dios, pero ¿por qué me pasan las cosas? Señor, ¿por qué permites que yo esté pasando por esta situación? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué no provees? ¿Por qué el ganado? ¿Por qué la siembra? ¿Por qué la cosecha? Y empezamos a renegar y no vemos claras las cosas que Dios quiere. Hermanos, todo proviene de Dios. Dios está en control de todo. Aunque aunque pareciera que Dios se olvidó, que Dios se le escapó, que Dios simplemente no pasó desapercibido. No, Dios está en control de todas las cosas. Cuando nosotros estamos alineados, estamos afirmados de que no hay nada que pase sin que Dios lo permita, hermano, vamos a renegar. Pero cuando estamos alineados, enfocados en reconocer que de Dios proceden todas las cosas, también voy a entender que aunque me está yendo mal ahora, Él es la fuente de toda prosperidad. Por eso nuestra vida no debe estar enfocada en el trabajo, nuestra vida no debe estar enfocada en el dinero, nuestra vida no tiene que estar enfocada en las cosas ni en los lujos materiales. Nuestra vida debe estar enfocada en aquel del que proviene todo, que es Dios. No quedar bien con la gente, no tratar de estar bien con el compadre, con la comadre que me aleja de Dios, no, sino estar bien, tratar de quedar bien con Dios, que el que me da todo. El talento del músico, la inteligencia de los científicos, la fuerza de los atletas, la belleza de la creación, todo proviene de Dios. Hermanos, cuando nosotros reconocemos la fuente de bendición, nos alineamos a eso. Nos alineamos a la fuente de bendición. Mira, ¿sabes? Cuando una persona política sabe que va a haber un candidato para cierta posición dentro de la política, pues supongamos la presidencia, hay muchos que tratan de quedar bien con esa persona para que no los corra o para que les dé un mejor puesto. Hermanos, cuando yo reconozco que de Dios proceden todas las cosas, voy a ser dependiente a Él. ¿Y sabes qué es ser dependiente a Él? Ser dependiente a Él no nada más es tener a Jesús en la boca, sino es estar tranquilo o tranquila de saber que Dios está obrando, aún a pesar de que yo no estoy observando. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 25, por favor, Mateo 6, 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Fíjese lo que nos enseña. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? ¿Sí? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué más? Os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Cuando yo reconozco que de Dios proceden todas las cosas, hermano, yo voy a ser dependiente a Él. Yo voy a buscarle a Él y simplemente reconocer que por más que yo pueda hacer, por más que yo me pueda afanar, si Dios no quiere, no se va a lograr. Por esa razón debemos buscar el sí. ¿Qué estoy haciendo yo hoy para que Dios conceda las peticiones de mi corazón? ¿Qué estoy haciendo yo hoy para que Dios diga, va, se merece que yo le dé esto que me está pidiendo? Se merece este carro nuevo, se merece aquella nueva motocicleta nueva, se merece una buena cosecha, se merece que su ganado esté bien y que crezca, se merece esto, se merece... ¿Qué estamos haciendo hoy y ahora para poder recibir la bendición de Dios? Vivir una vida de dependencia a Él es poner a todo como en segundo término y poner a Dios en primer lugar. Darle un día a la semana para darle por lo menos gracias por todo lo bueno que Él ha sido. Hermano, sabes, toda esta semana tú hubieras podido haber muerto. Tal vez en esta semana, si Dios hubiera querido, en esta semana hubiéramos estado aquí velándote, enseñando, y todo el mundo hablaría cosas buenas de nosotros, ¿verdad? Muertos. Y estaríamos allí si Dios hubiera querido, pero gracias a Dios estamos vivos. ¿Sabes por qué? Porque Dios así lo quiere. Suficiente razón para dar gracias. Pero muchas veces nos emberrinchamos, muchas veces maldecimos, muchas veces nos desquitamos delante de Dios, a veces por nuestra propia consecuencia. Dios, es que no tengo dinero y trabajo, el dinero no me alcanza. Claro, si le debes a medio mundo, si quieres pagar cosas a bonos chiquitos, cosas que no puedes ahora y estás endeudándote más, claro que no te va a alcanzar. Nuestra propia consecuencia es, por esa razón no podemos encasquetarle a Dios o asignarle a Dios los resultados de nuestra consecuencia. Dios puede ayudarnos a darnos sabiduría. Dios puede ayudarnos a poder salir adelante a pesar de la dificultad. Pero debemos ponerle a Él en primer lugar, no renegar. Tal vez te está yendo mal ahora, yo lo sé. Dan ganas de maldecir, sí. Dan ganas de quejarse, sí. Dan ganas de llorar, sí. Dan ganas de preguntarle y gritarle a Dios, Dios, ¿por qué? Sí, claro que dan ganas. Pero cuando una persona sabe que de Dios proceden las cosas y que aún a pesar de que estamos en la bancarrota, Dios es el Todopoderoso para sacarnos de ese bache, para sacarnos de ese hoyo, hermano, vamos a quedar en silencio, ni dar gracias y ni maldecir, a veces en silencio simplemente. Cuando a mí me dijeron, ¿sabes qué? Pasó esta situación, y aparte después de eso venían otras cosas más anteriormente. Yo simplemente dije, Dios, ayúdame a no renegar. Ayúdame a no renegar. Porque yo me conozco que Pedro Cruz a veces es bien bruto para hablar y bien tonto. Y que en ocasiones suele hablar lo que no debe y lo que no sabe. Solo pedí la ayuda a Dios para renegar y dije, Señor, gracias por lo que está pasando. No sé por qué ni lo entiendo. Ya después como que empecé a formar las conclusiones. Pero en ese momento, hermanos, a veces simplemente hay que dejar a Dios. ¿Sí me estoy explicando? El agricultor que depende de la lluvia para su cosecha, muy probablemente llueva. El paciente que depende del médico para su sanidad, muy probablemente no sane, pero si depende de Dios, sí va a sanar. Mira, hermano, todos dependemos de algo y la principal dependencia tiene que ser hacia Dios.
Dios te puede prosperar. ¿Usted cree que a quién le gusta ver a sus hijos fracasar, hermanos? ¿A quién le gusta? A nadie. Hablábamos en familia y me decían unos parientes, dice, es que una de mis parientes decía, a mí me lastima, dice, ver a mi hijo así, que no tiene trabajo, que anda en las drogas, que nadie lo quiere, nadie quiere juntarse con él, me lastima verlo así. Dice, pero yo no puedo hacer más de lo que él quiere hacer por sí mismo. Lamentablemente este familiar no tiene enfoque de su vida, está en drogadicción y lamentablemente hace muchas cosas que no debe, y por eso la familia a veces ya no quiere estar con él por lo mismo. Ya obviamente se emborracha, y cuando se emborracha empieza a ser un desastre, y ya por eso ni los quieren invitar a ningún lugar por lo mismo. Pero a mi familiar le lastima verlo así, pero aunque quisiera ayudarle más, no puede darle más porque sabe que se va a perder más. Hermano, así es Dios. Dios quisiera darnos más de lo que tenemos, pero si con poquito nos desanimamos, si con poquito renegamos, si dejamos de venir a la iglesia, si con poquito hacemos esas cosas, ¿cómo queremos estar preparados para algo más grande? ¿Cómo queremos estar preparados para recibir la bendición de Dios? ¿Cómo queremos que Dios me dé una buena familia si con poquito no puedo componerlo? ¿Cómo puedo esperar que Dios me dé un mejor trabajo si con poquito de presión me ando desanimando y ando renegando y peleándome con medio mundo? ¿Cómo quiero que Dios me dé más dinero si con poquito nos alejamos de Dios? Hermanos, tenemos que depender de Dios. Tenemos que depender de aquel que lo sustenta todo. Dios, ¿usted cree que a Dios le guste vernos batallar? ¿Usted cree que a Dios le guste vernos padecer económicamente? ¿Usted cree que a Dios le guste vernos estar contando los pesos, las monedas, cuando hay una promesa en la Biblia, cuando dice que el hombre, en Salmos capítulo 1 dice, todo lo que el hombre sembrare, en Salmos 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Hermanos, ¿usted cree que Dios quiera vernos batallar y vernos padecer económicamente cuando hay promesas en la Biblia de prosperidad? Claro que Dios no quiere eso. Claro que Dios, hermano, no le gusta vernos batallar, pero Dios no nos puede ayudar si con poquito no aprendemos a depender de Él. Te dan un dinero e inmediatamente nos vamos a otro lugar, menos a dar gracias a Dios a la iglesia. Te va bien en un negocio y qué bendición, pero te vas a otro lugar en vez de venir a dar gracias a Dios en la iglesia. Te vas a gastar tu dinero con pura gente sanguijuela que nada más está para recibir y para quitarte, menos de dar gracias a Dios en la iglesia. ¿Sí me está siguiendo? La fuente de toda prosperidad es Dios. Ahora, pastor, es que yo vi en la tele que si yo con la mano pongo aquí y grito al cielo, lo declaro y lo decreto y lo amarro y es mío y lo reclamo, lo voy a tener. Mira, por más que tú grites, no lo vas a tener si Dios no quiere. ¿Sabías eso? Cuando yo veo un carro y estamos en otro lugar, le digo a mi esposa, híjole, voy a ver si funciona. Señor, lo reclamo este Lamborghini que está aquí, Señor, en México. Pero dice, ¿para qué te lo voy a dar si llegando a Sueta te lo van a quitar a tablazos? Mejor no te lo doy. ¿Se me está haciendo? Dios me cuida. Hermanos, Dios cuando quiere darnos algo nos los da, pero a veces Él tiene que hacer cosas que no entendemos. Dios bendijo a Job más de lo que lo bendijo la primera vez, porque él simplemente aprendió a depender de Él. Pero ahora, hermanos, también lo siguiente, lo más difícil de esto, lo que no nos gusta hacer, en Primera de Tesalonicenses 5:18, primera carta a los Tesalonicenses 5:18, algo que no nos gusta y a veces fallamos, por lo regular no fallamos, pero si aprendemos a dominarlo, hermano, todo nuestro mundo cambia y paradigma cambia. Primera de los Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? Dad gracias en qué, hermanos. Dad gracias en qué. Dad gracias por lo malo.
dar gracias cuando no va bien las cosas, dar gracias cuando se me muere el perro, dar gracias cuando todo pasa, hermanos, dar gracias cuando pasa lo bueno, cuando tengo abundancia, cuando tengo el refrigerador lleno de comida, cuando tengo dinero en la cartera, dar gracias en todo. Pero muchos de nosotros como seres humanos solemos solo dar gracias a Dios por lo bueno, pero no por lo malo. ¿Sí? Recuerdo la historia del niño que cantaba un corito sobre que pasaron no recuerdo el corito, que decía que el pueblo de Israel pasó sobre el Mar Rojo, un corito que va algo así va. Cantaba el niño, wow, y pasaron en seco, decía el niño, el Moisés, y el pueblo de Israel pasó en seco y todo el mar se abrió, y no faltó aquel hombre amargado. Dice, a ver, niño, ¿cómo crees que esto pasó así? Científicamente, decía, se cree que en esos tiempos el mar no se abrió, sino estaba tan bajito, que por algo que pasó en el mundo ese día, pero estaba tan bajito que el pueblo pudo pasar. Después este niño se quedó pensando, como que agüitadito por un momento, y después empezó a cantar y dijo, wow, dice, pues está mejor todavía, porque si por alguna razón pasaron en el mar bajito, pues Dios hizo algo para que el mar pudiera tragarse al pueblo de Egipto y el pueblo de Israel pudiera pasar vivo. Hermanos, ¿sabes qué se llama eso? Se llama enfoque. Enfoque en verle lo bueno a todas las cosas. ¿Sí? Pero muchos de nosotros no estamos enfocados. Yo sé que por la presión económica a veces andamos de mal humor y yo lo entiendo, pero tenemos que dar gracias, hermanos. Estamos vivos. ¿Cuántos se quedaron sin comer esta semana? Nadie nos quedamos sin comer. Gracias a Dios comimos 3, 4, 5, algunos 6 veces al día. Por la gracia de Dios, hermano, estamos vivos, tenemos a nuestra familia, tenemos a nuestros hijos. Dios es bueno. ¿Dios es bueno, sí o no? ¿Y por qué maldecimos? Una actitud agradecida siempre dice, Señor, gracias por lo que tengo, porque lo que tengo no lo merezco. Pastor, es que yo trabajé y yo me esforcé y por eso me lo compré. Hermano, ¿quién te dio las fuerzas para trabajar? Es Dios. Y si Dios no hubiera querido, no lo hubieras tenido. Es Dios. Por eso una actitud agradecida se refleja. Una actitud agradecida siempre tiene una buena actitud ante las situaciones. Una vida agradecida siempre busca, hermanos, demostrar su agradecimiento en acciones. Habemos muchos que nos olvidamos de Dios en toda la semana. Habemos muchos que no queremos hablar de Jesús a la gente. Habemos muchos que no somos agradecidos con Dios. Es más, ni damos gracias a Dios por los alimentos. Es difícil, hermanos, querer que Dios nos bendiga cuando ni en lo mínimo podemos mostrar gratitud. ¿Sabes cuándo se demuestra una vida agradecida? Cuando las cosas van mal. Una vida agradecida se demuestra hacia Dios principalmente cuando las cosas no van bien y cuando se pasan adversidades, pasan problemas. Ahí es cuando demostramos nuestro verdadero agradecimiento, porque el agradecimiento verdadero demuestra lealtad. Solo para poder concluir esto, quiero que medites en lo siguiente. De Dios proceden todas las cosas. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Queremos que Dios nos bendiga? Bueno, primero, identifica quién es Dios. Dios es el proveedor de todo. Número 2, tenemos que depender de aquel que nos provee todo, de aquel que nos dan todas las cosas. Y número 3, debemos de buscar mostrar nuestro agradecimiento a Él. Simplemente, hermano, no hay misticismo, no hay más, pero cuando las cosas van mal, simplemente arrodíllate y di, Señor, gracias. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pastor, es que se murió mi marido. Pues Dios te va a dar otro, hermanos. Está más joven. Es Dios. Dios nos ama tanto que a veces tiene que hacer cosas para modo de hacer algo precioso. ¿Conocen ustedes las almejas, verdad? Aquellas que dan perlas. ¿Sabe usted cómo se forma una perla? Dios tiene que meter una
una piedrita de arena en la perla, o sea, en la almeja, y la almeja comienza a salivar. No sé cómo se llama esa saliva que ellas tienen, pero comienza a salivar, porque aquella piedrita le empieza a lastimar, y ella se mueve y mueve la piedrita, o sea, trata de sacarla, pero pues obviamente no puede, pero trata de sacarla, y así pasan años. Y esa piedrita por la saliva se va secando y se va haciendo un poco más grande, se va haciendo un poco más grande. Por esa razón, cuando sacan la perla, sacan una perlita redonda, porque la almeja por dentro está moviéndola así a cada rato. La almeja es lastimada, pero el producto de eso es algo precioso. Hermanos, así es Dios. A veces tiene que lastimarnos un poquito, como que meter esa piedrita y lastimarnos, para que nosotros podamos tener algo precioso y podamos ofrecerlo a los demás. Por eso yo te animo a que no te enfoques en lo negativo, enfócate en lo positivo. Enfócate en el resultado, en lo que pudiera ser, porque cuando usted se enfoca en lo que pudiera ser en el resultado, resolviendo un problema a la vez, hermano, Dios te va a bendecir como tú no te lo imaginas. Y cuando somos aptos para algo más grande, mira, Dios nos paga mejor. Así que yo te animo a que no cambies a Dios por un berrinche, por una muina, porque las cosas solamente por ahorita van mal. Tú no sabes si mañana van a mejorar. Así que el día de hoy, hermano, doblemos nuestras rodillas y digamos a Dios, gracias. Gracias por lo malo, gracias por esto, y todo lo que tengas que agradecer, hermano, di gracias. Vamos a orar.